Muy buenas noches, Magíster Darwin Owalsaka. En esta noche queremos presentar nuestro proyecto áulico realizado por el grupo número 8. Las integrantes del grupo son Tatiana Cedeño, Diana Guamán, Tanya Landeta, Nora Vargas y quien habla, Diana Espinosa. Continuamos. El contenido de nuestra presentación, vamos a iniciar primero con el tema. Luego, en el segundo punto, vamos a hablar la introducción del proyecto. En tercero, los objetivos del proyecto. Cuarto, el desarrollo. Quinto, el proyecto interdisciplinario. Sexto, las conclusiones y recomendaciones. Empezamos con la exposición de la introducción. Nuestro tema seleccionado es la influencia de las metodologías activas y la retroalimentación formativa en el rendimiento académico de los estudiantes de sexto grado de la Unidad Educativa Leopoldo Mercado de la provincia de Pichincha del periodo 2025-2026. Como introducción a nuestro trabajo, hemos visto que en la actualidad los sistemas educativos enfrentan un gran desafío de transformar las prácticas pedagógicas tradicionales hacia enfoques más dinámicos, participativos y centrados en el estudiante, con el propósito de mejorar el rendimiento académico y promover los aprendizajes significativos. Continuamos. ¿Qué es lo que nosotros buscamos dentro de este proyecto? Buscamos generar una reflexión crítica sobre la importancia de innovar las prácticas pedagógicas, promoviendo una educación más inclusiva, participativa, orientada al aprendizaje significativo, que responda a las demandas actuales del contexto educativo. Es por ello que para nosotros las metodologías activas se definen como enfoques pedagógicos que promueven la participación de todos los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando así la construcción del conocimiento a través de la interacción, la colaboración y la experiencia. De nuestro estudio, de nuestro análisis, hemos obtenido los siguientes objetivos. El objetivo general, determinar la relación entre las metodologías activas y la retroalimentación formativa y el rendimiento académico de los estudiantes de sexto grado de la Unidad Educativa Leopoldo Mercado de la provincia de Pichincha del periodo 2025-2026. De este objetivo general, hemos obtenido los siguientes objetivos específicos. El primero, identificar el nivel de aplicación de las metodologías activas y la retroalimentación formativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de sexto grado. Segundo, describir el nivel del rendimiento académico de los estudiantes de sexto grado de la Unidad Educativa Leopoldo Mercado. Y nuestro tercer objetivo es analizar la relación existente entre las metodologías activas y la retroalimentación formativa con el rendimiento académico de los estudiantes. A continuación, mi compañera. Buenas noches. Como cuarto punto tenemos el desarrollo. Para el desarrollo con mis compañeras del grupo número 8, establecemos que el uso de las metodologías activas y la retroalimentación formativa mejora el aprendizaje significativo y el rendimiento académico al involucrar al estudiante de manera activa y contextualizada, en el cual citamos a Piñay del 2024, que nos dice que la articulación de conocimientos a través de proyectos mejora la comprensión de los contenidos y su aplicación en contextos reales. En el que las metodologías activas toman como eje central del proceso de aprendizaje a los estudiantes, a través de una participación activa y experiencias reales vivenciales de nuestros estudiantes, como son los proyectos ABP, aprendizaje basado en proyectos, al tener una integración de todas las materias dentro de un aprendizaje práctico. Como lo hacemos como es el trabajo colaborativo, participativo entre pares, obteniendo así el desarrollo de habilidades sociales. Y en todo momento, dentro del proceso de aprendizaje, realizamos la retroalimentación formativa con una mejora continua.
que nos permitirá aumentar el rendimiento, la motivación y autoestima de cada uno de nuestros estudiantes. Asimismo, en nuestro desarrollo tenemos un enfoque interdisciplinario que abarca la integración de 6 asignaturas como son matemática, ciencias naturales, lengua y literatura, estudios sociales y cultura física, y así desarrollar un aprendizaje global con una ampliación real, vivencial, mostrando un mayor interés como una participación proactiva de los estudiantes, además de la atención a diversidad con el desarrollo de acompañamiento integral, fomentando el pensamiento crítico, autonomía de cada uno de los estudiantes, además de interiorizar el valor de la responsabilidad con ambientes inclusivos dentro y fuera del aula. Nuestro proyecto interdisciplinario en el área de matemáticas, vemos que la destreza a desarrollar será organizar y representar datos estadísticos relativos al entorno en tablas de frecuencias, pictogramas y diagramas de barras en función de explicar e interpretar conclusiones y asumir compromisos. Dentro de la fase 1 de investigación en la recolección de datos, nos dice que servir para medir el problema de los estudiantes que observan. En nuestra ficha de observación, crear una tabla simple para registrar los problemas ambientales en la escuela. Tenemos como ejemplo contar cuántas botellas de plástico hay en el patio tras el recreo o cuántos grifos gotean. En la entrevista cuantitativa será realizar una encuesta de 2 preguntas a otros grados. Clasificar la basura en casa, ¿sí o no? ¿Qué material desechas más? Papel plástico, orgánico. Con nuestra tabla de frecuencia que es organizar los hallazgos de la observación en tablas, conteo de palitos y número total. Dentro del desarrollo o propuesta, nuestro análisis de gráficos es, aquí los estudiantes transforman la investigación en información visual para convencer a los demás. Construcción de gráficos de barras, utilizar los datos de la fase 1 para realizar las barras, el cálculo de huella de desperdicio, si un grifo gotea, qué uso de operaciones básicas o medidas de capacidad obtendrán, y nuestro análisis de impacto, comparar los datos. Tenemos como ejemplo el 70% de estudiantes recicla plástico. Esto justifica la creación de los afiches ecológicos que realizarán nuestros estudiantes. Dentro de la fase 3, el producto final, que es la exposición, es en el área de matemáticas, le da rigor científico a la feria ecológica, realizando una infografía estadística, que es al concluir el stand de la feria, un panel llamado La naturaleza en cifras, donde se muestran los gráficos de barras realizados. Presupuesto ecológico es opcional. Explicación de probabilidades. Los estudiantes pueden exponer, si no cambiamos este hábito, la probabilidad de que nuestro entorno esté sucio en una semana es del 100%. Dentro del inventario de residuos, los estudiantes recogen los residuos de un día de clase. Los pesan o cuentan por categorías en cartón, plástico, metal, el cual elaborarán una tabla de frecuencia, creando un gráfico de barras gigante en papelotes para mostrarlo dentro de nuestra feria expositiva. A continuación, mi compañera. ¿Cómo está? Muy buenas noches. En el área de ciencias naturales, la destreza tenemos, en este caso, desagregada, ya que estamos contando con un sexto grado. ¿Y qué nos dice en la destreza? Dice que examina la dinámica de los ecosistemas en función de sus características y las clases. ¿Cuál es el enfoque? Vamos a identificar las interacciones, las amenazas y acciones de conservación en el ecosistema escolar.
Dentro de la fase uno tenemos lo que es la investigación. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí en esta asignatura? Primero vamos a diagnosticar el ecosistema, ¿sí? El objetivo de esto es que vamos nosotros a identificar los componentes del ecosistema local y las amenazas que alteran a su equilibrio. Dentro de esta exploración de campo, ¿sí? Vamos a observar el patio, los jardines de la escuelita para poder identificar qué seres bióticos tenemos ahí. En este caso pueden ser plantas, los insectos, aves y componentes abióticos como el suelo, la luz y el agua. Tenemos acá como identificación de estas amenazas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar una ficha de observación para registrar factores externos que dañan el ecosistema, como la presencia de residuos inorgánicos o el desperdicio de recursos. Dentro de este estudio de degradación, vamos a investigar en fuentes científicas cuánto tiempo tardan en descomponerse los desechos encontrados y cómo afectan la fertilidad del suelo y la vida de los espacios locales. Asimismo, tenemos en lo que es en la actividad en la fase 2 el desarrollo o propuesta, donde vamos a hacer aquí es un análisis del impacto ambiental. El objetivo, a su vez, es analizar cómo las acciones humanas rompen las interacciones naturales para plantear soluciones. A su vez, tenemos aquí el análisis de cadenas de impacto. Determinar qué sucede con los seres vivos del entorno cuando se altera un recurso. Ejemplo, cómo afecta el agua contaminada o el suelo cubierto de plásticos en las plantas y pequeños animales. Dentro de esto tenemos la clasificación de los residuos por su origen, categorizar los problemas detectados según su impacto biológico, contaminantes, químicos, desechos físicos o mal uso de recursos vitales. En este caso tenemos lo que es el agua y la energía. El diseño de acciones de conservación nos permite crear un plan de remediación realista basado en los hallazgos. Sustitución de materiales nocivos, protección de áreas verdes específicas identificadas, esto en la fase 1. Propuestas de recuperación de nutrientes, compostaje si hay residuos orgánicos. Como fase 3 y producto final, vamos a hacer es una exposición, una comunicación científica. El objetivo que vamos a hacer aquí con los chicos, argumentar la importancia de la conservación basada en evidencias observadas. Aquí, ¿qué van a hacer los niños? Van a exponer los resultados de la investigación, mostrando la relación causa-efectos, amenazas o consecuencias biológicas. La demostración de medidas de conservación. Van a presentar el inventario de residuos, no como números, sino como masa de contaminantes. Eliminada del ecosistema para permitir que la vida natural prospere. Dentro de este foro de compromisos ambientales, en lengua y literatura vamos a inferir el contenido esencial de un texto al diferenciar el tema de las ideas principales. En la fase 1, obviamente, vamos primero lo que es la investigación. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos es a buscar, ¿sí? Y obviamente en la búsqueda hay que ir comprendiendo, ¿no? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recopilar y a organizar información relevante sobre el estado del ecosistema mediante lecturas comprensivas de textos, ¿ya? Informativos y la redacción de registros descriptivos para fundamentar el diagnóstico del problema con un vocabulario técnico adecuado. Estas lecturas comprensivas analizarán textos científicos, noticias sobre el ecosistema local para extraer ideas principales sobre los factores bióticos y abióticos. El vocabulario ideal que vamos a hacer, crear es un glosario con términos descubiertos,
biodegradables, ecosistemas, antrópicos. Obviamente son palabras nuevas que a los chicos les va a causar interés y por ende también a ellos les va a llevar a investigar qué significa cada uno de ellos, ¿ya? Para asegurar el uso correcto del lenguaje en el proyecto. Tenemos lo que es el registro de observación. Aquí nosotros vamos a redactar descripciones detalladas, como son textos descriptivos, sobre todo lo que ellos han observado en el entorno escolar, usando adjetivos precisos para el estado del suelo o de las plantas. En su fase 2 tenemos lo que es el desarrollo o la producción de textos. En esta fase, en la asignatura de lengua y literatura, transforma los datos y las explicaciones científicas en mensajes claros y coherentes. ¿Cómo va a estar esta estructura? Argumentativa, redactar párrafos que contengan causas y efectos. Aquí tenemos un ejemplo. Si la basura se acumula, entonces en el suelo pierde nutrientes. Se trabaja el uso de conectores lógicos. Vamos a hacer también lo que es la elaboración de guiones. Aquí vamos a escribir el discurso para la exposición, transformando los datos fríos de matemáticas en una narrativa que atrape a la audición. La creación de instrucciones, vamos a redactar el manual de acciones de conservación utilizando el modo imperativo. Aquí también tenemos un ejemplo donde el estudiante recicla el papel, cuida el agua, asegurando que las instrucciones sean breves y claras. Como producto final o fase 3, tenemos lo que es la comunicación y oratoria. En el área de lengua y literatura, lidera la forma en que se transmite el mensaje en la feria ecológica. Obviamente es muy importante aquí la exposición oral, donde aquí vamos a practicar la dicción, el volumen de voz y el lenguaje corporal para definir la postura ecológica frente a un público. Vamos a tener también lo que es la argumentación en vivo, responder preguntas de los asistentes utilizando los datos aprendidos, demostrando capacidad de réplica y coherencia al hablar. Y por último tenemos obviamente la publicidad ambiental, donde aquí los chicos diseñan eslogans o frases impactantes para los carteles de las maquetas que resumen la urgencia de proteger el ecosistema. Muchísimas gracias. Buenas noches. A continuación, seguimos con el proyecto interdisciplinario en el área de estudios sociales, relación sociedad-naturaleza. La destreza que vamos a usar para esta área, analizar las acciones o omisiones que provocan daños al ambiente y desarrollar una cultura de respeto con propuestas creativas y eficaces. En esta destreza se ha tomado en cuenta las competencias comunicacionales, la intersección curricular, educación para el desarrollo sostenible y educación socioemocional. Asimismo, tenemos otra destreza, plantear actividades concretas para la protección y conservación del ambiente, como siembra de árboles, reciclaje, ahorro de agua y combustibles. Aquí se ha tomado en cuenta la interacción educación para el desarrollo sostenible y educación para la seguridad vial y la movilidad sostenible. Ya. Las actividades que se va a realizar en el área de estudios sociales, tenemos la fase uno, que es la investigación, y las actividades son las siguientes. Primero se va a realizar un conversatorio guiado. ¿Cómo influye el ser humano en la naturaleza? Observar el entorno, lo que es la escuela o comunidad, para identificar problemas ambientales como es la basura, la contaminación, desperdicios de agua. Luego se va a elaborar un organizador gráfico como un mapa conceptual o cuadro sobre la relación sociedad-naturaleza.
Luego se va a realizar la investigación en libros o internet sobre el tema del cuidado del medio ambiente, consecuencias de la contaminación. Y en la fase 2, el desarrollo o propuesta. Y las actividades propuestas, proponer soluciones a los problemas detectados, como reducir, reutilizar y reciclar. Y realizar campañas de limpieza. Y también se va a elaborar afiches o mensajes ecológicos. Ya en la fase número 3 es la fase del producto final, en la cual se va a realizar una feria ecológica con exposición de proyectos y las actividades planteadas, preparar un espacio en la feria donde se exponga el trabajo del grupo, presentar el organizador gráfico que se elaboró en la fase uno, presentación de propuestas de solución, exhibición de los afiches y mensajes ecológicos, elaborar un mural de compromisos donde los visitantes escriban acciones para cuidar el ambiente. A continuación tenemos en el área de educación cultural y artística y la destreza crear obras como es maquetas, carteles, etcétera, utilizando materiales diversos o combinando objetos y dibujos. Aquí está la destreza desagregada y se ha tomado en cuenta las competencias digitales. En la fase número uno, que es la investigación, se va a realizar las siguientes actividades. Los estudiantes tienen que analizar imágenes o videos sobre el cuidado del ambiente, realizar lluvia de ideas, qué materiales reciclados podemos usar, elaborar un boceto inicial de una maqueta ecológica. Y en la fase número 2, el desarrollo propuesta, los estudiantes deben construir una maqueta con material reciclado, como por ejemplo parques ecológicos, comunidad sostenible, un bosque cuidado. Luego se va a decorar la maqueta de manera creativa utilizando elementos reutilizables y se va a elaborar carteles para acompañar la maqueta. Ya en la fase número 3, que es el producto final, se va a realizar la exposición. Y en la exposición se va a realizar las actividades como el montaje del espacio expositivo, presentación de la maqueta ecológica, exhibición de los carteles elaborados en la fase número 2 y explicar los mensajes ecológicos. Y a continuación tenemos el área de educación física que se van a realizar juegos ecológicos, la destreza, identificar y diferenciar las características, proveniencia y objetivos de diferentes tipos de juegos, como son juegos de relevos con elementos cooperativos en medio natural, para participar en ellos y reconocerlos como producción de la cultura. Y aquí se ha tomado en cuenta las competencias digitales, competencias socioemocionales y educación socioemocional. En la fase número uno, en la investigación, los estudiantes van a participar en un conversatorio breve sobre la importancia de cuidar espacios naturales para la recreación, investigar juegos de integración relacionados con la naturaleza, dinámicas imitando animales o elementos naturales. En la fase número 2 se va a realizar el desarrollo o la propuesta, en la cual se va a organizar juegos como carrera de reciclaje, clasificar residuos correctamente, relevos ecológicos en el cual tienen que transportar materiales reciclables, reflexionar al final de cada juego sobre el cuidado del ambiente. Y por último tenemos la fase número 3, que es el producto final, y se va a realizar la exposición y las actividades planteadas son las siguientes. Los estudiantes van a realizar la presentación de los juegos ecológicos, se va a explicar las reglas a los visitantes, se va a decir el nombre del juego, el objetivo del juego, relación con el cuidado del ambiente, mencionar el tipo de juego, si será relevo, cooperativo, con elementos, se va a realizar una demostración de los juegos, luego se va a realizar la participación del público, organizar turnos para que compañeros, docentes o visitantes jueguen, guiar y acompañar a los participantes durante la actividad y promover el respeto de reglas y trabajo en clase. Muchísimas gracias. Continuamos. Muy buenas noches.
Aquí nosotros vamos a conocer la rúbrica que aplicamos para evaluar nuestro proyecto. En este proyecto vamos a utilizar esta rúbrica con la técnica de la observación. El instrumento es la lista de cotejo, con el compromiso de evaluar de manera integral el desempeño de los estudiantes em, durante el desarrollo del proyecto interdisciplinario. Seguimos. Aquí podemos ver nuestra lista de cotejo, en donde nosotros no solo vamos a evaluar el resultado final, sino que también el proceso del aprendizaje. Para ello se considera varios criterios muy importantes. En primer lugar, se va a valorar la participación activa de los estudiantes en actividades como conversatorios, juegos ecológicos, evidenciando su interés y compromiso. También se va a evaluar su capacidad para analizar problemas ambientales y identificando causas y consecuencias, así como las habilidades para proponer soluciones prácticas y viables como el reciclaje o el ahorro de recursos. Además, se toma en cuenta el desarrollo de habilidades académicas, como la organización de datos, la representación gráfica de información y la redacción de textos claros relacionados con el cuidado del medio ambiente. Como conclusiones tenemos, las metodologías activas favorecen la participación y el aprendizaje significativo de los estudiantes, permitiéndoles desarrollar habilidades como el pensamiento crítico y la creatividad. La retroalimentación formativa mejora el proceso de aprendizaje al orientar al estudiante en sus errores y fortalecer su comprensión. Ambas estrategias influyen positivamente en el desarrollo, en el rendimiento académico y el compromiso estudiantil. Aquí nosotros como conclusión tenemos las estrategias que van a mejorar los estudiantes en el rendimiento académico, aumentando la participación e innovación de los estudiantes y que permite un aprendizaje más significativo. Continuamos. Tenemos las recomendaciones: aplicar metodologías activas de manera constante en el aula, incorporar la retroalimentación formativa como parte esencial de la evaluación, promover la capacitación docente en estrategias innovadoras, utilizar herramientas tecnológicas para mejorar la evaluación, fomentar la participación y autonomía de los estudiantes. Como recomendaciones, nosotros como docentes debemos utilizar metodologías activas que nos influyen en la retroalimentación constante. Si nosotros nos capacitamos, utilizaremos herramientas tecnológicas y así mejoraremos la enseñanza-aprendizaje en nuestros estudiantes. También recomendamos que las instituciones capaciten a los docentes y que se utilicen herramientas tecnológicas para mejorar el proceso educativo. Finalmente, es necesario fomentar en los estudiantes la participación y la autonomía en su aprendizaje. En este ensayo hemos demostrado que cuando el estudiante participa activamente y recibe orientación constante de nosotros, su aprendizaje será muy significativo y duradero. Gracias por su atención.